dinero en ese tiempo. La esposa le había mandado una demanda, le quitaron todo y nosotros nos convertimos en administradores del dinero de la señora. Yo no conocí a la señora sino 33 años después, cuando mi papá murió. Y mis hermanos no los he conocido todos, solo 4 conozco, de los 8. ¿Sí? Viene después la situación en Colombia, la guerrilla. Vi morir gente, vi matar a mis abuelos, los sopilotes se los comieron porque no dejaron recogerlos, como a los 2 meses fuimos a recoger los huesos. Vi matar mucha gente, mi mamá huyó al pueblito, hubo discusión entre mi mamá y mi papá, se separan los dos, mi mamá es más de valor, mi papá como más quietito un poco. Y la situación se va así que mi mamá tiene que viajar. En ese tiempo le hacen un mal a mi mamá, a mí una profesora que yo entro a la primaria, ya entré como a los 12 años a la primaria, me quiso muchísimo, me consiguió un internado y me mandó a estudiar al internado y no le dijo a mi mamá dónde era el internado, así que a la maestra la mató la guerrilla 2 meses después de que me llevó a mí al internado y yo quedé perdido en el internado. En el internado estuve sufriendo durante 3 años, maravillosos, hermosísimos. Mi deseo de estudiar, de salir adelante, era inmenso, pero Dios no podía existir para mí. Yo no podía creer en ese Dios tan duro, tan cruel, tan tremendo, tanto sufrimiento, tanta cosa. Ese Dios como que no existe, ¿sí? Recuerdo que cuando estaba en la primaria le llevaba flores a la Inmaculada Concepción, le faltaban unas manitas, unas flores que llaman aquí en México copa de oro, y cada vez que las veo me recuerdan eso. Es los otros sí que medio recuerdo. En el internado yo aprendí a odiar. Mis resentimientos de mi papá, mis resentimientos de pobreza, mis resentimientos sobre la guerrilla, los golpes del internado me llevaron a odiar más. Me hicieron meter la mano entre los baños y dormir con caca toda la noche. Me desnudaron delante de todos, me amarraron, me hicieron dar vueltas desnudo delante de todos, de rodillas. Todo eso yo iba creciendo. Entonces dentro de mí fue creciendo un deseo. Yo voy a ser superiores a estos desgraciados y los voy a matar. Entonces mi deseo fue matar, 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 matar. Por eso estudiaba, para querer matar. Pero Dios llevaba otro plan. Mi vieja madre, mi pobrecita madre, sigue luchando. Ella sale de ese pueblo, me encuentra y nos dice: nos vamos a la gran ciudad. Yo, ¿qué? Sí, nos vamos. Nos fuimos a vivir a la gran ciudad, Bucaramanga, a vivir en un cuarto pequeñito, con mis hermanas, con la situación difícil de mi hermana, que le habían matado el esposo y ella había quedado un poquito pues desequilibrada, llamémoslo así. El esposo lo matan delante de ella, delante de los hijos. Entonces regresa mi hermana con nosotros, con mi otra hermana. Éramos más o menos así entre toda la familia, como unos 15 a 19, durmiendo en un cuarto pequeño y cocinando. Ahí la situación era más difícil. Entonces viene la responsabilidad sobre el varón de la casa. Me toca hacerme a mí responsable de mi casa. Entonces empiezo a estudiar en el día, veo que no puedo, tengo que salirme a estudiar y estudiar en noche y trabajar en el día. Entonces me convertí en trabajar y estudiar. Yo no dejaba mi estudio, yo tenía que ser alguien, luchar por algo, era algo que llevaba dentro. Y viene lo difícil. Un campesino estudiando en gente que sabe hablar, que sabe vestirse, que sabe caminar, y viene el rechazo. Hasta los maestros, una vez me dijo una maestra: ustedes los campesinos que se vienen a la ciudad solo les toca ser ladrones y prostitutas, no tienen otro camino. Y yo me le salí de clase. Era muy corajudo, tremendamente corajudo. Tengo orejas grandes, me decían jumbo o elefante por mi nariz. Todo esto lo iba ardiendo más en odio y resentimiento. Tenía que convertir y llevar pan a la casa fuera como fuera. Así que yo trabajé en talleres, trabajé en prostíbulos, administrando prostíbulos, administrando cantinas, trabajé todo hasta que conseguí un trabajo de jardinero
y ahí la empresa me fue llevando ejes y transmisiones de carro, 4 años trabajé ahí, me quisieron muchísimo, fui escalando, eran más de 400 obreros. Y podía estudiar porque entraba a trabajar a las 6 de la mañana, salía a las 2 de la tarde, me iba para la casa, estaba llegando a las 4 de la tarde a la casa, me bañaba, comía algo, regresaba para entrar a las 6:30 a estudiar, salir a las 11:30 de la noche, llegar a las 12:30 a la casa, ponerme a hacer tareas hasta las 2 de la mañana, dormir de 2 a 4 y levantarme. Durante 6 años dormí más o menos 2 o 3 horas. Sí, aún tengo esa costumbre de dormir poco. Sufro cuando duermo con alguien que duerme bastante. Sí. Entonces, fue situaciones así. Viene la complicación más contra Dios. Me toca estudiar en un colegio en Colombia. Los colegios se da religión, porque Colombia en ese tiempo era obligatorio dar la clase de religión. La daban las hermanas o la daba un sacerdote. Entonces la dio un sacerdote. Yo llevaba un solo apellido, Velasco. Así que era hijo de adulterio. Y por ser hijo de adulterio, no era querido por el sacerdote. Entonces nos hicimos enemigos. Yo lo llamaba Caneco. Este Caneco desmerecido, lo insultaba tremendo. Y con una hermana Isabel, bellísima la hermana, pero yo le hacía lo posible. Le decía la solterona. ¿Sí? Bueno, peleábamos. Pero nunca creí que Dios iba a... Mi mamá sigue insistiendo. Mi mamá muy católica, nos obligaba, ella tenía autoridad sobre nosotros, nos obligaba a ir a misa todos los domingos, rosario. Bueno, y ahí poco a poco paso mis 6 años de estudio y se llega el año 86 y va un sacerdote a mi barrio, un barrio que por fin logramos obtener casa, donde Lupita decía que quisiera. Viviendo en ese cuartito, me di cuenta que podíamos meternos, aquí los llaman paracaidistas, son allá tuburios, los llamamos en Colombia. Y allí yo dije, mamá, hay un terreno, vámonos, y avanzamos, y fuimos y avanzamos el terreno. Mi mamá contenta le pagó una promesa a la Virgen y esa noche nos robaron el terreno. Así que yo peleé con mi mamá. Le dije, mire tus santos. Y ella decía, Dios proveerá. Como al tercer día me dan otro terreno, alcanzamos a escarbarlo y nos sacaron a cuchillo y nos tocó dejarlo. Volvimos a avanzar otro terreno, echamos bardas de cemento en el terreno, ya lo que es la barda para encerrar la casa, y una señora vino y nos lo quitó. Después de mi mamá pagar otra promesa a la Virgen y al Sagrado Corazón y de subir de rodillas en el templo, yo decía, ¿para qué le da dinero a esos curas desmerecidos? Vea, Dios no existe. Yo era el que más peleaba en ese sentido, pero dentro de mí sí sentí como ese deseo de Dios, de estar en Él, pero lo odiaba. Mi primera relación con Dios yo creo que fue de odio. No lo podía olvidar, porque uno lo que más recuerda es a sus enemigos, ¿o no? Más que a los amigos se olvidan, los enemigos los recuerda uno todos los días. Así que yo recordaba a Dios todos los días. Señor, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Qué pasa? ¿Dónde está su poder? Bueno, peleaba. Nos corren. Entonces peleé con mi madre. Ahora usted tiene que conseguir terreno. Yo no voy a mover un mísero. Que usted vaya a pagar otra promesa y vuelvan a quitarnos las cosas, se acabó. Se acabó. Eso no es así. Mi mamá consiguió un terreno ahí mismo, pero eran unas piedrotas tan inmensas, grandes, que nos tocó reventarlo con llantas. El terreno era grandísimo, más grande que este salón. Más grande. Pero ella empezó a repartirlo para la gente que venía a pedir. Así que nos dejó un pedacito pequeño a nosotros. Dijo, con eso tenemos. Pobre gente no tiene. Años más tarde me doy cuenta por qué el Señor quiso que nos quitáramos. En la primera casa, cuando llueve, el agua se viene y se mete a la casa. En la segunda casa, colocaron cantinas y es una cosa tan tremenda. En la tercera casa, quedó a la vuelta de la carretera y los carros la han tumbado más de 2 veces. Y en la casa donde llegamos, quedó tan cerca de la carretera como de aquí, más cerca que de aquí allá la carretera, la mejor casa, mejor ubicada, bien hecha.